el silencio estaba mi rey. Muchísimas bendiciones del Señor. Desde el patio te da la bienvenida a otro episodio, pudiéramos decir. Con todo nuestro corazón creamos estos espacios de enseñanza, de reflexión, de renovación de mente para todos ustedes. Aprovecho otra vez a agradecer a Cuba, a Argentina, a Venezuela. Hay tantas personas comentando en nuestros espacios que yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Sabemos que estamos en este espacio, desde aquí, desde el patio, con la intención de que ustedes sean formados en Cristo. No es una página, no es un espacio, no es una comunidad, simplemente para entretenerte, sino para formarte, para llevarte a pensar. Y esto lo hacemos creyendo que la obra de gracia de Cristo en nosotros es capaz de hacerlo. Hoy quiero hablarte de algo. Hoy quiero hablarte de la ansiedad, porque viví una experiencia hace unos meses en Orlando con una mujer que amo. Ella entró de repente, estábamos para estar en una boda. Y ella entró de repente a la habitación y entró con un ataque de pánico, con un ataque, con un gemido, con un lloro, con un lamento, con un dolor del alma. Ella me había contado ya que ella estaba sufriendo de ansiedad. Y muchas veces nosotros escuchamos que alguien está sufriendo de ansiedad, pero no sabemos ser empáticos. A veces le clavamos la palabra del Señor inmediatamente y no escuchamos por lo que la persona está atravesando. Creo que a mí me sucedió igual. En esa ocasión viene ella y toca la habitación, era temprano, era las 6, 7, 8 de la mañana. Y ella con mucho cuidado toca la habitación y ella entra temblando, llorando, desesperada, cae de rodillas. Cuando yo la miro, yo tengo entendimiento de lo que es un ataque de pánico, pero ahora lo estoy viendo. Y cuando Dios me permitió verla, después que acabó el escenario, me quedé con ella, tuve el cuidado. Pienso que Dios me llevó a un cuidado de no juzgar, de no hacerle sentir que algo había mal en su vida, que algo estaba haciendo mal. Y efectivamente, ella tenía un tema hormonal. Qué triste es cuando nosotros somos tan rápidos para asumir que un problema es ocasionado por pecado, cuando probablemente no es el pecado lo que lo esté ocasionando. En el caso de ella, nada que ver con pecado, una mujer de Dios, una mujer reservada para Dios, una mujer con un corazón dispuesto a entregarse, a ayudar, estaba sufriendo de un periodo menopausia dificilísimo. Y desde el patio, quiero hacerlo para alentar a esas mujeres. Mujeres que no saben qué hacer con su ansiedad y que lamentablemente es su ansiedad. No porque la hayan apropiado, sino porque esta viene sin pedir permiso, como si el cuerpo a ella le perteneciera. Yo soy de decir que una hija de Dios no merece vivir la ansiedad. Es desgarrador. Yo he vivido quizás un episodio en mi vida y fue de ponerme de freca, rogarle a Dios que me permitiera conocer lo que era la ansiedad para yo poder tener entendimiento. Me llegó y después de eso le dije a Dios, no, muchas gracias, prefiero enseñar desde la realidad bíblica y no necesariamente de la vivida. No necesariamente uno tiene que vivir el proceso para poder hablar de él. Hay personas que creen que sí, yo entiendo que eso es muy relativo. En el caso que te estoy hablando, después de verla gritar, llorar, derramarse, temblar, Dios me permitió mirarla, escucharla, quedarme con ella y empecé a orar. Le dije, Señor, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo la ayudo? Me trajiste a esta casa, pero yo no sé cómo ayudarla. Es una mujer de mucha fe, se rodea de mujeres de fe y recuerdo que al final de la tarde, el Señor me instruyó a que la llevara a estudiar la palabra, como generalmente yo hago cuando me toca un grupo de mujeres que quieren aprender a entender la Biblia. Por cierto, aprovecho, Yeter comienza. Yeter es la escuela que Dios nos ha permitido tener desde pandemia. Empezamos la primera semana de agosto. Si usted quiere tomar formación bíblica de 8 a 10 de la noche, estamos contemplando los días miércoles, primera semana de agosto. Aproveche y envíe un mensaje y diga, yo quiero estar. El tema es que ese día nos pusimos a estudiar la palabra, me dediqué a enseñarle cómo razonar la palabra.
Porque la ansiedad viene y toma todos tus pensamientos, toma todos tus temores y lo trae como si fueran reales. Y no solo eso, te los hace creer. ¿Sabías tú que el cerebro no distingue entre verdad y mentira? Por eso cuando tú estás viendo quizás una película, una novela, una serie, ahora vienen los religiosos pastores y los cristianos ven novelas, estése tranquilo, estése quieto, que cuando Dios no ha convencido a alguien de tal cosa, usted manéjelo con la espiritualidad que a usted Dios le ha permitido. Hay personas que en este momento ven novelas, otros ven series, buscan cómo distraer su mente. El tema es que cuando usted está así, distrayendo, en modo distracción, usted se cree lo que ve. Por eso es que usted muchas veces llora ante una serie que usted ve, ante una escena que usted ve. De hecho, yo venía hace un momentito y estaba escuchando la historia de una jovencita que acaba de ganarse una beca y yo estaba a los gritos y después me pregunté, ¿y por qué estoy llorando? No sé, por qué me emocioné. Eso sucede. Eso sucede. El cerebro no tiene capacidad para discernir la verdad de la mentira, la verdad de lo que no es real. Y el tema contigo es que si no lo sabes, te vas a creer la película que tu propio cerebro te monta. Y estamos en una era donde nosotros estamos siendo muy estimulados para temer noticias, inseguridades. Y quiero hablarte hoy cortamente de cómo aprender a encarar la ansiedad desde la vida en Cristo. Lo primero es que tienes que revisar si la forma en la que tú vas a la Biblia realmente produce que tus pensamientos puedan entender lo que tú estás leyendo, lo que estás analizando. A veces estamos leyendo, pero no estamos presentes en la lectura. No estamos ahí. Estamos agotando lo que nos falta para decirle a nuestra mente, ya yo leí la Biblia, soy un poquito espiritual, pero eso no nos funciona. Y cuando estamos viviendo crisis emocionales fuertes, dígase ansiedad, temores, codependencia, separación, angustias, temores, terrores nocturnos, cuando estamos en ese estado emocional, necesitamos desarrollar estrategias reales y prácticas que poco a poco nos ayuden a vencer sobre nuestros temores. La ansiedad no es generada por el diablo, es generada, por la forma en que piensas, es generada por tus miedos, es generada muchas veces por un desequilibrio hormonal. No es mi campo y no es mi área. Lo que sí es mi terreno es cómo la palabra de Cristo, guiada por el poder de su espíritu, puede a ti llevarte a una nueva forma de pensar, a donde poco a poco veas derribar a ese gran gigante que se llama la ansiedad, porque la palabra de Cristo te enseñó a repensar las cosas de una manera espiritual, o lo que yo llamo desde arriba, desde las cosas de arriba y no desde la tierra. A veces encaras la situación desde abajo, desde la naturaleza caída, desde el temor, desde el miedo, pero ¿qué tal si Cristo te quisiera en este momento comenzar a reentrenarte para que lidies con tu problema del yo natural? Ahí están los miedos, los traumas, las inseguridades, los deseos, las frustraciones. Están ahí en el yo natural. ¿Qué tal si Cristo quiere que tu yo espiritual gobierne sobre tu yo natural? ¿Te han hablado de esa manera? ¿Sabías tú que la palabra te da esa capacidad? Por eso quiero hablarte de esto. Porque tienes que encarar y contarme cómo procesas tu ansiedad. ¿La procesas desde la realidad de lo que ella te crea, o la procesas desde la realidad de lo que dice la palabra? Si no tienes la palabra implantada profundamente en el ser espiritual, en la mente espiritual, en donde la mente de Cristo hace su gran aparición y la causa y realidad de ella es justamente eso, llevarte de triunfo en triunfo sobre los propios pensamientos que buscan capturarte, que buscan realmente atemorizarte. Y yo no te estoy hablando de algo que yo no he visto en miles de personas, ¿eh? Ciertamente yo no sufro de ansiedad, Dios no me ha permitido vivir esas experiencias. Pienso que la palabra de Dios, de Cristo, a mí me ha acercado por muchos años y es como si la verdad me hiciera un cerco y me ayudara. Pero eso no quiere decir que el hecho de que yo no lo haya vivido no hace que yo pueda ponerme en tu lugar, quizás con la única intención de que puedas triunfar sobre ella. Y de eso se trata desde el patio de hoy.
de cómo encarar la ansiedad. Pero primero quiero leerte algo que yo lo leí y a mí me dio temblores. Está en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es una escritura del Antiguo Pacto, pero habla de cosas que dan miedo si tú la lees. Por ejemplo, Deuteronomio 28, y me dirá, pastora, pero tú me estás hablando de ansiedad, me vas a hablar de cosas que me dan miedo. Sí, hay cosas que cuando tú vas a la escritura hacen que uno se asuste y diga, wow, pero ¿por qué yo no sabía esto? Observa, Jehová te hará derrotar delante de tus enemigos y estarán pendientes de tu vida. ¿Quiénes? Tus enemigos. La ansiedad es un enemigo que está dentro, no está afuera. Y fíjate, ¿por qué te hablo de esto? Dice, y no creerás en tu vida, no creerás. La ansiedad es experta en llevarte a tener miedos al futuro, te ministra constantemente y te coloca en una situación de alerta donde tú crees que lo que tú estás pensando y creyendo va a suceder sí o sí, y no es así. No lo es, pero tú anclaste tu mente a ese pensamiento de temor. Mi esposo se va a ir, mi casa se va a destruir, voy a perder el trabajo, estoy enferma, no puedo. Y el miedo te agolpa, te toma y no sabes ni por qué es, pero sabes que lo sientes y lo ves real. Esos son episodios que yo tuve la oportunidad de ver. Y reitero, ninguna hija de Dios merece vivir así. Por eso es que hay que aprender a repensar las escrituras. Hay que aprender a estudiar, no para conocer el libro, sino conocer a Dios a través de este libro. La escritura no viene para que tú te la sepas y se la digas a otro. Viene para que ella te lea a ti y veas a Dios dentro de ti a través de ella. Hay mucha desconexión de la iglesia con lo que la escritura dice. Hay muchas personas que no se sienten guardadas ni protegidas en el Padre. Al contrario, están cargando como si tuvieran orfandad, o sea, porque no conocen el espíritu de adopción que vino sobre ellas. Pero ¿por qué no lo conocen? Porque no han meditado en la adopción, no han podido entender el ser hechas hijas de Dios por amor, no por otra cosa. Miren lo que dice el libro de Efesios. Y quiero leértelo porque pienso que esto es algo que va a ayudarte. Fíjate cómo la palabra te mira desde antes de tú haber existido. Mira lo que dice Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios te eligió, pero la ansiedad te dice que tú no vales. La ansiedad a veces te dice que no es suficiente, que tienes que hacer. Pero como no conoces la elección, como no conoces el amor de Dios, lo que conoces es una faceta de Dios que está muy divorciada, la faceta de paternidad de Dios, que fue lo que Cristo vino a revelar. Tienes la puerta de tu entendimiento abierta para que crucen los miedos y se establezcan como verdades. Cosas que son mentiras, empiezas a verlas como verdad. Deuteronomio 28, en la parte donde empieza Dios a hablar de la maldición para ese pueblo Israel, y me dirás, pero ese es el antiguo pacto. Sí. Es el antiguo pacto, pero ahí hay algo importantísimo que encontrar. Y es que la maldición, el hablar mal al pueblo por causa de la desobediencia, no vino del diablo. Vino de un decreto divino en ese momento para que el pueblo entendiera lo que Dios estaba haciendo, no lo que el diablo estaba produciendo. Y muchos de nosotros, por no conocer cositas como esa, nos volvemos presos de nuestros propios pensamientos. Mira lo que dice, sigue diciendo Deuteronomio 28. Quien diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás, quien diera que fuese la mañana. Por el temor de tu corazón con que estarás atemorizado y por lo que verán tus ojos. Estamos hablando de un episodio de terror, de miedo, de inseguridad. Eso es la ansiedad. Y cuando un hijo o una hija de Dios ha aprendido a pensar de manera incorrecta, cuando un hijo o una hija de Dios no ha aprendido a depender de la obra de gracia, a depender de Cristo en ella, a encontrarse en la obra de Cristo, a encontrarse en Cristo, a pensar qué significa estar en Él, esto muchas veces igual lo empieza a vivir.
El terror no es un castigo impuesto solamente por Dios. Es la consecuencia natural de aprender a vivir realmente lejos de Dios. Y a veces estamos en la iglesia, pero muy lejos de la paternidad de Dios. A veces no descansamos en Él. A veces lo que Él quiere para nosotros no es lo que yo quiero para mí. Y nos envolvemos en una serie de ideas, de planes, de cosas que traen tanta carga que como consecuencia viene lo que Deuteronomio describe. A veces tenemos que preguntarnos si la ansiedad vino como consecuencia de un estado constante de alerta. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque necesitamos aprobación, necesitamos hacer todo rápido, porque no sabemos esperar. Hay una crisis en el manejo emocional de muchas mujeres de la iglesia y quiero que piensen en lo siguiente. ¿Qué tal si Dios quiere llevarte a ti a un estado del pensamiento producto de la realidad de Cristo gobernando sobre ti? ¿Qué tal? Y algunas personas, puedo escuchar a alguien que conozco que ha lidiado con la ansiedad 20 años. No, es que los pensamientos, tienes que aprender. Es tu guerra, es tu victoria, es tu experiencia. Tienes que primero empezar a ser consciente del por qué la ansiedad está gobernándote. ¿Qué pensamiento que no tiene cabida con la verdad que Cristo ha implantado en ti ha estado gobernándote? Ha estado estableciéndose como verdad siendo mentira. ¿A cuántas cosas tú le has permitido crecer dentro de ti como si fuera una verdad que no tiene nada que ver con lo que Cristo ha determinado para ti? Por eso, una de las cosas que alimenta la ansiedad es la mentira que produce la mente ansiosa. Es un cúmulo de mentiras. Es que me va a ir mal, es que no lo podré lograr, y te cansas y te agotas. No has empezado a caminar y ya te quieres acostar porque no logras mantenerte de pie. Pero no es porque tus pies han avanzado, sino porque tu cerebro no se ha apagado, no ha descansado. Entonces es hora de entender que la escritura no ha estado siendo implantada dentro de ti como requieres. Quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5, para encarar un poquito más de cerca el tema de las preocupaciones y de la ansiedad. Fíjate, en el verso 5 dice: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esto para mí es una de las escrituras más poderosas para lidiar con temas tan trascendentales como el orgullo. Fíjate que primero Pedro le está hablando a un grupito de gente en específico, y es a los jóvenes. Muchas veces el comportamiento de ansiedad comienza a una edad temprana, porque los jóvenes, y hablo de mujeres y de hombres, queremos llevarnos el mundo por delante. Estamos siempre apresurados, no tenemos paciencia, casi los jóvenes no desarrollan el fruto de la paciencia y quieren las cosas ya. Fíjate que el entorno donde Pedro habla de la ansiedad comienza de esta manera, dirigiéndose a alguien que no ha alcanzado madurez, porque la juventud se asocia con eso según el libro de Proverbios. Alguien que ha tenido dificultad para realmente aprender a esperar. Pedro dice, jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Qué tiene que ver la autoridad de los ancianos para luego introducir el tema de la ansiedad? ¿No te parece interesante? Jóvenes tienen que aceptar la autoridad. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que creemos que lo sabemos todo. Cuando somos jóvenes, cuando comenzamos a desarrollar este tipo de pensamiento ansioso, no nos es fácil escuchar consejo, no nos es fácil sentarnos a aprender experiencia.
con personas que han alcanzado ya una edad madura. No somos dados a sentarnos a escuchar a los ancianos porque no tenemos tiempo. Estamos tan rápido, vamos rápido, no sabemos para dónde, pero hay que correr. Hay que darle para allá. ¿Por qué? Porque sí, porque se me va a pasar el tiempo. Y ya tenemos el chip implantado. Ya creemos que somos microondas, personas microondas, donde todo debe ser rápido. Y cuando nosotros nos formamos de esa manera, no respetamos cuando una persona que tiene experiencia nos dice detente, nos da un consejo. Por eso aquí lo primero que yo veo que Pedro me hace mirar es cómo lidias con la autoridad que está por arriba de ti. ¿Tú sabes aceptar la autoridad de tu esposo? ¿Sabes aceptar la autoridad de tus padres? ¿Sabes aceptar la autoridad de tus pastores? Obvio, estoy hablando de pastores reales, no de micros, personas que enseñan espiritualidad, pero que nada que ver con la realidad de ser pastores a la luz de las Escrituras. Estoy hablando de personas que tienen en su haber alimentarte con la palabra espiritual no adulterada. Personas que velan por ti para que crezcas espiritualmente y no para entretenerte y usarte a través de los dones que tienes para que luego, cuando esos dones comiencen a ser explotados, como no tienes carácter, no lo has aprendido, no lo has cultivado, los mismos dones comiencen a ser la plataforma de peligro para ti mismo. Pedro, que conoce bien lo que está escribiendo, le dice a los jóvenes, ustedes, primer punto, tienen que aprender a aceptar la autoridad. Y si no sabes, este es un momento para que le digas a Dios, revélame por qué me es difícil aceptar consejo. Revélame por qué me cuesta aceptar autoridad. Revélame por qué me pongo como una araña, me molesto cuando, por ejemplo, mi esposo me dice sí o me dice no. Pregúntale al Señor y órale que te revele. Porque cuando hemos tenido una deficiencia en nuestro hogar, mientras crecemos, cuando no hay una paternidad correcta, cuando no hay un manejo de la paternidad adecuada, pues muchas veces nos criamos con una incapacidad de aceptar autoridad. Y ahí viene la rebeldía, ahí viene la incapacidad de escuchar, siempre tenemos que responder, no nos quedamos callados, siempre tenemos que estar con la palabra en la boca. Tienes que darte cuenta, primero, cómo manejas la autoridad. Analiza eso. Vamos a entrar en la ansiedad, pero vamos a entrar en el contexto en el que Pedro nos habla. No en el contexto psicológico, sino en el contexto en el que Pedro nos habla. Luego dice, y todos vístanse con humildad en su trato unos con otros. Que tiene que ver la humildad con la ansiedad. Y porque Pedro está diciendo aquí, no dice tú, sino dice todos vístanse. Porque la humildad te permite recibir consejo. La humildad te hace entender que no lo sabes todo. La humildad se adhiere al ser espiritual tuyo para que puedas acatar lo que Dios permite que te pase. Cuando eso no está claro en ti, cuando el carácter humilde no está en ti, vas a reaccionar y vas a actuar con lo que la Biblia llama orgullo y altivez. Y una de las consecuencias de una persona ansiosa, yo no sé si a ti te ha pasado estar al lado de alguien que no solamente es ansioso, sino que tiene tremendo carácter, impulsivo, altivo, orgulloso. Fíjate que esos componentes como que se unen y la persona siempre está rápido, llevándose a 4 por el medio, no tiene tiempo para esperar, entiende que todo el mundo tiene que actuar de acuerdo a lo que está diciendo. ¿A qué tú crees que se debe eso? Tiene que ver con esto. Esa persona no ha sido expuesta en su personalidad y en su temperamento a la palabra de gracia para su propia transformación. Y puede que sea uno de los más influyentes ministros al ojo público que usted jamás haya visto. Pero es en el carácter que se ve la vida de Cristo. No es en la manifestación del don, no es en la impartición del don. Puedes cantar como un ángel, pero comportarte como un demonio. Si no le prestas atención a tu carácter y lo que fluye de ti, el fruto que tú estás dando, ya no tenemos tiempo para estar jugando con este fulano me hizo. No, ahora en esta vuelta es, ¿y cómo yo reacciono? ¿Soy altivo? Cuando me hacen mal, ¿con qué pago? Cuando una persona abusa de mí, ¿qué le respondo?
¿Realmente alguien tiene el poder de abusar de un hijo de Dios o es que tu mente te hace pensar a ti más de ti de lo que tú de verdad eres? Y por eso lo que una persona hace lo recibes, lo procesas desde un aparente abuso cuando posiblemente no es un abuso, es una acción de alguien que no te define a ti ni debe definirte a ti. Pero no somos diestros en conocernos a nosotros mismos. Yo creo que todas mis enseñanzas apuntan de una u otra manera a cosas como esta. Si usted ha sido a escucharme enseñando la palabra de verdad. Y fíjese que él dice, vaya a vestirse, no es que hable. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Damos cátedra de humildad, pero a veces somos sendos, orgullosos, altivos y arrogantes. A veces le decimos a alguien y le damos clase y escuela de cómo ser humilde. A veces mira, la palabra griega se escribe así, así. Pero cuando te toca escuchar un consejo que no quieres, no entiendes de qué se trata la humildad. Justamente la humildad es quien muchas veces nos permite ser obedientes. Porque usted sabe lo que significa obediencia, hacer algo que no se quiere hacer. Eso es lo que significa obediencia. Cada vez que yo tengo que obedecer es porque hay algo que mi yo no quiere, pero que sé que tengo que hacerlo. Y tengo que someterme. La humildad es el carácter que te permite a ti obedecer. Aprendan de mí, dijo mi Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y ustedes van a tener como consecuencia descanso. ¿Por qué no hay descanso? Eso es parte de la ansiedad. De aprender esa trayectoria. Porque una persona no llegó a ser ansiosa de un día para otro, aunque hay crisis hormonales que sí te llevan a desarrollar eso de un momento a otro y puedes decir, es que yo no era así. También para ti Dios tiene auxilio, tiene ayuda, tiene cómo encararlo. Entonces aquí Pedro le está diciendo, vete y vístete. No es que le enseñes, no es que la prediques, es que te pongas la ropa de humildad. Tienes que investigar qué es ser humilde. Tienes que ejercitarte en la humildad. Tienes que orar en la mañana y decirle, Señor, ¿en qué episodio en el día de hoy yo voy a ser humilde? Ah, no, pero eso no lo oramos. Lo que sí oramos constantemente es, Señor, bendíceme, dame, prospérame. Pero ¿cuántas veces como hijo de Dios estamos orando para que la eternidad a nosotros se nos manifieste? La humildad es el carácter que tiene mucho que ver con lo eterno. Aprender a esperar, aprender a someterse. Eso es la humildad. Y aquí Pedro dice, vístete. Y luego dice, en su trato. Una de las cosas que tiene la ansiedad es que te hace sentir desesperado y te hace irritable. Te irrita. Ahora, constantemente tú te sientes alterado. Calma. Dile al Señor temprano en la mañana, Señor, estoy en una temporada donde la ansiedad ha tomado mucho territorio en mi vida. Yo quiero que tú me enseñes a caminar en la calma que proviene genuinamente de Cristo. Quiero que me enseñes a. Por eso la humildad, el trato de la gente humilde hacia los demás es amabilidad. La humildad espera. La humildad no exige con altivez. Y muchos de nosotros necesitamos ejercitarnos en estas instrucciones que nos está dando Pedro. Vístete de humilde y tu trato hacia los demás va a impactar, aunque tú no creas, tu propio ser. La blanda respuesta apaga la ira, dice la palabra. Entonces, aquí está la humildad sin que se hable de ella. Porque cuando respondes desde lo emocional, desde la irritabilidad, vas a provocar fuego a tu alrededor. Recuerda, estás en un periodo donde tus emociones y tu ser está vulnerable a ser reactivo, a reaccionar, a sentirte con miedo, con terror, pero también a hablar rápido, a hablar mal. Entonces tienes que conocerte. Pedro le dice, luego que habla de la humildad, trae una reflexión y dice, porque Dios se opone al orgulloso. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que vamos caminando como personas orgullosas. Y no nos damos cuenta que Dios mismo es el que se opone a nosotros. Y es necesario que nos demos cuenta si nosotros hemos construido un trayecto
donde en vez de caminar en humildad, lo que estamos caminando es justamente en orgullo. Dime si hasta aquí, porque me voy a introducir en el próximo episodio en humíllense ante el gran poder de Dios, porque a su debido tiempo, ¿qué pasa en ese debido tiempo? En el próximo, desde el patio, vamos a hablar justamente de eso, de lo que viene antes de que Dios se te oponga y lo que viene cuando Dios es quien se te opone. Así que dime en los comentarios si estás lidiando con ansiedad, cómo es el pensamiento que generalmente tienes. Gracias porque en este episodio comenzamos a caminar un poquito a ver de cerca un poquito la ansiedad a la luz de las escrituras, observando cuáles son las cosas que hacen que ella pueda permanecer en nosotros. Así que muchísimas bendiciones. Nos vemos en el segundo episodio que tiene que ver con la ansiedad y gracias por compartirle a los demás acerca de Desde el Patio. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Salí a buscar